Hoy quiero compartirles sobre la utilidad y restricciones del enfoque cuantitativo en la toma de decisiones organizacionales, ya que la transferencia de la investigación cuantitativa desde las ciencias naturales hacia las ciencias sociales y, por qué no, las administrativas, no representan un mero traslado de técnicas, sino que debe darse un despliegue estratégico en el diseño para equipar a esa organización moderna con una verdad comprobable. En un entorno global hipercompetitivo, esta transición permite tratar la realidad organizacional como un objeto observable y medible, sustituyendo la intuición por evidencia fáctica. Al dotar el rigor de los procesos experimentales, la gerencia no solo busca datos, sino la capacidad de proyectar comportamientos y garantizar la previsibilidad de los resultados, transformando la incertidumbre en un campo de riesgo calculado y gestionable. Por ello, la arquitectura de este enfoque reposa sobre pilares epistemológicos que definen la eficiencia contemporánea, siendo el primero el empirismo, el cual maneja el postulado central de que la experiencia es la base de todo saber científico, niega verdades absolutas no sometidas a validación. En cuanto al impacto directo frente a la eficiencia y la experiencia organizacional, esta define la experiencia como un flujo de datos válidos. La eficiencia se ratifica mediante la observación fáctica y la lógica empírica, eliminando supuestos no probados. En cuanto al siguiente paradigma está el positivismo, en donde su postulado central es que la realidad es objetiva y se debe explicar mediante leyes universales y el método científico. Por eso, su impacto directo en la eficiencia y la experiencia organizacional es que transforma la experiencia en hechos verificables, y en cuanto a la eficiencia, se alcanza mediante la jerarquización del conocimiento y el control científico de los procesos industriales. Finalmente, el paradigma del funcionalismo dentro de su postulado central es que la sociedad y sus partes operan como un sistema para satisfacer necesidades biológicas y culturales. Por eso, el impacto directo en la eficiencia y la experiencia organizacional es que desde la eficiencia se mide por la estabilidad del sistema para mantener la producción y el consumo. Y en cuanto a la experiencia, lo hace como el cumplimiento de roles sistemáticos. Estratégicamente, debo reconocer que la historia de la neutralidad científica es esa separación entre ciencia y valores que bien podría considerarse como el catalizador del avance industrial, pero también es el origen de las crisis éticas desde una magnitud global. Vamos a plantear un ejemplo. Los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki en 1945 y el desastre nuclear tras el tsunami del año 2011 evidencian los riesgos de un dato desprovisto de ese marco ético, de ese marco social y humano, ya que bajo los estándares del siglo XXI, la bioética no es una preferencia moral opcional, sino que es un requisito de validez técnica. Un análisis que ignore el impacto humano o ambiental se deslegitima ante los marcos regulatorios y la responsabilidad corporativa. Por eso la validación ética hoy es tan crítica para la integridad de un hallazgo como su precisión estadística. Esa base conceptual se materializa en un motor metodológico diseñado para convertir la observación en poder predictivo. Por eso el motor cuantitativo debe de estar ceñido a la precisión, generalización y poder predictivo, ya que en escenarios de alta incertidumbre la cuantificación constituye la principal palanca para generar una estrategia que pueda mitigar el error y el riesgo. Y es allí donde el enfoque cuantitativo trasciende la mera descripción, ya que su valor reside en identificar
ese aspecto causal que permite a los tomadores de decisiones anticipar escenarios y estandarizar el éxito. Al operacionalizar la realidad, la organización adquiere una ventaja competitiva basada en la confianza institucional que solo el dato robusto puede sostener. Por eso, el valor agregado del enfoque cuantitativo es que articula a través de sus características la objetividad, al minimizar los sesgos individuales del analista. Asegura que esas inversiones estratégicas se basen en la realidad del mercado y no en percepciones subjetivas. En cuanto a la deducción, facilita la aplicación de teorías probadas o problemas específicos, otorgando coherencia lógica a la planeación estratégica. En cuanto a la medición y precisión, el uso de modelos matemáticos permite determinar la magnitud exacta de una brecha o una oportunidad, proporcionando una base sólida para el análisis de tendencias. En cuanto a la replicabilidad, nos garantiza que los procesos que han sido exitosos puedan reproducirse con consistencia, generando así una cultura de confianza institucional y una validación por agentes externos. Finalmente, hablamos de la generalización, y es que permite extrapolar esos hallazgos o esas prácticas que son representativas a poblaciones extensas, logrando optimizar el alcance de las políticas organizacionales. Por tanto, la confiabilidad de este sistema depende de la operacionalización de las variables, proceso que traduce abstracciones en indicadores accionables. Según el método hipotético deductivo, esta rigurosidad es la que garantiza la correspondencia entre la teoría y la experiencia real. Sin una operacionalización precisa, la arquitectura de la decisión colapsa. Y esto invalida la base científica de cualquier estrategia. Por tanto, este rigor encuentra su prueba de fuego en sectores donde la precisión es sinónimo de supervivencia. Vamos entonces a mirar cómo se da también ese impacto sectorial en la salud y la educación. La investigación cuantitativa convierte un problema social multidimensional en vectores de datos accionables, permitiendo que la mejora de los servicios no dependa del ensayo y el error, sino de una evidencia técnica. Vamos a ver, ejemplo, la salud y la epidemiología. En cuanto a estos estudios, son herramientas tan críticas que permiten desentrañar la distribución de patologías mediante el análisis de sesgos y la identificación de relaciones causales. Los gestores pueden diseñar intervenciones preventivas con una precisión que optimiza recursos y fomenta la equidad sanitaria al intervenir sobre determinantes demográficos específicos. Por su parte, en la educación y el rendimiento, el uso de las pruebas estandarizadas como las pruebas IFEX o SABER y esos modelos de ecuaciones estructurales nos permiten una gestión educativa de alto nivel. Es imperativo notar que según la evidencia, la satisfacción docente tiene un efecto indirecto sobre el rendimiento académico, mediado fundamentalmente por el clima organizacional. Identificar esta cadena causal es vital para elevar el rendimiento estudiantil. La palanca estratégica debe actuar sobre el clima y el bienestar profesional, no solo para la institución o alguna instrucción directa, sino para lo que se entreteje dentro del espacio o escenario educativo. Sin embargo, para un consultor experto es imperativo reconocer esas zonas de sombra en donde el rigor cuantitativo encuentra ciertos límites de forma natural, porque la rigidez del método cuantitativo, aunque es muy ventajosa para la precisión, puede actuar como un anteojo ante la visión reducida que impide una comprensión holística. Ignorar las restricciones inherentes al dato numérico es en sí mismo un riesgo de gestión, y ante eso las limitaciones críticas que toda alta gerencia debe considerar son
Primero, la rigidez de los instrumentos estandarizados. La naturaleza inflexible de cuestionarios cerrados puede ser incapaz de captar realidades dinámicas o cambios abruptos en el mercado que no encajan en categorías predefinidas. Segundo, una poca profundidad interpretativa. El método es imbatible para responder al qué, pero suele ser insuficiente para explicar el por qué. Al priorizar frecuencias, se corre el riesgo de perder el significado profundo de las conductas del consumidor o el empleado. Tercero, escasa comprensión del contexto. La búsqueda de unas leyes generales o universales o que se puedan extrapolar a otros contextos puede despojar al dato de su referencia local o contextual, ignorando esas matices socioculturales que determinan el éxito o el fracaso de una implementación. Desde esa perspectiva, depender exclusivamente de promedios estadísticos constituye un riesgo de negocio. Los promedios suelen ocultar realidades divergentes y experiencias individuales. Por eso, una política basada únicamente en la medida estadística puede generar una desconexión profunda entre la dirección y la realidad humana de la fuerza laboral, derivando en políticas que, aunque numéricamente son justificadas, fallan en su ejecución por la falta de sintonía con la subjetividad del actor social. Ante esto, debemos de mutar hacia una visión integrada, en donde haya una complementariedad de ese quehacer analítico. En el siglo presente, la legitimidad organizacional requiere una transición hacia esa coproducción de conocimiento, integrando la precisión del experto con la sensibilidad de los actores involucrados. Ante ello, la robustez de una investigación hoy se mide por su capacidad de integrar perspectivas, mientras que estos métodos mixtos buscan que esos elementos cuantitativos y cualitativos potencien primero las fortalezas de cada uno de esos métodos y al tiempo mitigar esas debilidades mutuas. Por tanto, cuando se aplican diversos procedimientos de forma independiente, se logra incidir en una alta gerencia para elegir un diseño donde la validación sea superior a esos fenómenos que se han decidido estudiar y que son complejos. Para una implementación efectiva de este enfoque, las organizaciones deben seguir diferentes directrices. Primero, la validación experta y el pretest. Todo instrumento debe someterse a revisiones técnicas previas para asegurar su adecuación al contexto y evitar ambigüedades. Asimismo, hay una integración de esa inteligencia artificial, porque el uso de esa inteligencia artificial y el procesamiento de datos avanzados es una tendencia clave e importante para superar la rigidez tradicional, permitiendo procesar grandes volúmenes de datos no estructurados con rigor analítico. Asimismo, está la bioética como estándar de calidad. Incorporar comités de ética para prever el impacto social de los hallazgos, garantizando la legitimidad regulatoria y social. Finalmente está la adopción de modelos de complejidad y es con el propósito de superar el positivismo dogmático para adoptar esos sistemas que reconozcan a la organización como un ente dinámico y complejo. Es así como la investigación cuantitativa se mantiene como el pilar insustituible para la toma de decisiones basadas en evidencia, otorgando la objetividad y el poder predictivo necesarios para navegar mercados inciertos. No obstante, su efectividad estratégica no reside en el aislamiento del dato, sino en su integración dentro de un marco interpretativo, ético y humano. Por eso, el futuro del liderazgo organizacional no consiste en elegir entre el número y el relato, sino en fusionar ambos para construir una verdad científica que sea tan exacta como socialmente responsable.